Una vez más queremos darles la bienvenida a nuestro seminario profético. Una vez más iremos al libro de Apocalipsis y hoy vamos a estudiar el capítulo 9. En el libro de Apocalipsis encontramos tres poderes que surgen del abismo. El que vamos a estudiar hoy es el capítulo 9, que es Islam. Después iremos al capítulo 11, encontraremos otro poder, y después iremos al capítulo 17 y encontraremos el tercer poder. Y vamos a ver cómo estos poderes trabajan juntos, aunque al mismo tiempo también hay contradicción entre ellos. Leamos el capítulo 9, comenzando con el verso 1. Leo. El quinto ángel tocó la trompeta. Capítulo 8 comienza con las 7 trompetas. Ahí encontramos en el capítulo 8 4 trompetas. Capítulo 9 encontramos 2 más, la quinta y la sexta. Y en el capítulo 11 encontraríamos la última y la séptima de las trompetas. La cuarta trompeta simplemente significó la caída del Imperio Romano del Occidente en el año 476. Así que cuando esta quinta trompeta suena, y no olvide, trompetas significan juicios divinos. Dios interviene y trae juicios, penalidades. Ahora, cuando esta trompeta suena, que es la quinta, tiene que ser un evento después del año 476. Y vamos a ver qué más encontramos leyendo en el verso 1. Dice, y vi una estrella que cayó del cielo a la tierra. Ahora, ¿qué significa estrella en profecía? Si fuéramos al mismo libro de Apocalipsis, capítulo 1, 20, donde dice que las 7 estrellas significan 7 mensajeros. Si fuéramos al libro de Judas, que tan solo tiene un capítulo, pero en el verso 13 habla de estrellas errantes, es decir, mensajeros errantes o falsos que desvían, alejan la atención de la gente de Dios y de sus enseñanzas. Así que esta quinta trompeta suena y ahora viene un mensajero que cae del cielo, es decir, no tiene la aprobación del cielo, no desciende del cielo, no consta con la aprobación de Dios, sino es lo opuesto. Ahora viene para hacer una obra que quiere contrarrestar la obra que Dios hace. Este mensajero, esta estrella errante que cayó del cielo es Mahoma. Él es el líder, él es el profeta máximo de la fe musulmana. Y continúa leyendo, y se le dio la llave del pozo del abismo. ¿Para qué se usa una llave? Una llave se usa para abrir algo que está cerrado. Es decir, que se le dio el Corán, es la escritura sagrada de los musulmanes. Esta llave que se le dio significa este libro. Y vamos a ver más adelante cómo este libro llegó a ser lo que hoy día es. Se le dio el entendimiento de las enseñanzas que contiene este libro. Y vamos a ver que estas enseñanzas contradicen una vez más la obra y las palabras del Señor. Y ahora estas enseñanzas no bajaron del cielo, no vienen de un ángel, Dios no las habla, sino que vienen del pozo del abismo. ¿Qué significa la palabra abismo? Es la palabra griega abiso. Significa un lugar desordenado, un lugar vacío, un lugar en tinieblas. Es el equivalente de lo que encontraríamos en Génesis 1, el verso 2, pero es en hebreo, donde dice que la tierra estaba vacía o desordenada y también estaba en tinieblas, en oscuridad. Es decir, es el lugar donde mora, donde reside, donde vive, donde gobierna el enemigo de las almas. Así que se le dio a este mensajero falso que cae del cielo, ahora se le dio el entendimiento, el libro del Corán con enseñanzas que no vienen del cielo, sino vienen del abismo. Vamos a ver lo que dice el verso 2. Y abrió el pozo del abismo, para eso tenía la llave, y subió humo del pozo como humo de un gran horno. Note, cuando el pozo del abismo se abre, lo que surge de él es humo. No sale luz, no sale verdad, sale humo. ¿Y cuál es el objetivo de este humo? Dice, y se oscureció el sol y el aire por el humo del pozo. ¿Qué significa el sol en la Biblia? Malaquías 4:2 claramente nos dice que Jesús es el sol de justicia, que trae sanidad sobre sus alas. Cuando Jesús se transfiguró, ahí en el monte de la transfiguración, estaba Pedro, estaba Santiago y estaba Juan.
Dice que su rostro brilló como el sol. Es más, en el capítulo 1 de Apocalipsis encontramos la descripción de Jesús y otra vez es como el sol que brilla. Es decir, que las enseñanzas del Corán lo que hacen es oscurecer con este humo la obra, la luz del sol, la luz de Jesús, de su mensaje, de su palabra, oscurece ahora su ministerio y también sus enseñanzas y su palabra. Pero no tan solo el sol. Dice también acá que el aire por el humo del pozo. ¿Qué significa el aire? Si fuéramos al Evangelio de Juan, el capítulo 3, el verso 8, vemos que Jesús ahí está hablando con Nicodemo. Y le dice que la obra del Espíritu es como el aire, que sopla y sabemos que está soplando, pero no sabemos de dónde viene ni a dónde va. Así que cuando el aire se oscurece, es que también las enseñanzas del Corán ocultan la obra, el ministerio y la presencia del Espíritu Santo. Ahora tenemos que darnos cuenta lo que estamos comenzando a leer. Y vamos a ver un poquito de la historia para que podamos ver el trasfondo profético y podamos unir la historia otra vez con la palabra de Dios. En el año 570 después de Jesús, en el siglo VI, ahora nació Mahoma, allá en Arabia Saudita. Su padre era un hombre de negocios, tuvo varios hijos, incluyéndolo obviamente a él. Y este hombre, ahora en su juventud, cuando tenía 25 años, se casó con una señora llamada Khadija. Esta señora era 15 años mayor que él, era una mujer rica, una mujer que tenía dinero y posesiones. Aunque su familia más o menos era acomodada, no tenía la misma posición económica que contaba con esta señora. En el año 610, dice él, recibir su primera visión en una cueva cerca de Meca. Gabriel, dice él, le da el mensaje y simplemente le dice: Alá, es el nombre árabe por Dios, que significa Dios, es el único Dios y tú, Mahoma, eres su profeta. Él tenía la costumbre cada año, por un mes, ir a una cueva. Es lo que más tarde llegó a ser conocido como el mes de Ramadán. Y en aquella cueva él oraba, él meditaba. Es ahí donde él dice que recibió estas visiones, estas palabras, estas enseñanzas del ángel Gabriel. Y es ahí donde ahora comienza él a promover su nueva religión, su nueva forma de pensar y de ver las cosas. Ahora, la historia nos dice que allá en Arabia Saudita, las tribus que moraban tenían muchos dioses, eran politeístas. Y los sabianos, que eran los que vivían en aquella región, eran los que mayormente poblaban a Mesopotamia, adoraban el dios Luna y la diosa Sol. Así que era un poquito diferente a otros paganos, que el dios era el sol y la diosa era la luna. Para ellos era lo opuesto, la diosa era el sol y el dios era la luna. Ahora vamos a darnos cuenta que esta diosa y este dios, la luna y el sol, se unieron y tuvieron 3 hijas. Estas 3 hijas llegaron a ser con el tiempo diosas también. Más tarde se convirtieron en ídolos y fueron adoradas en la historia de aquel entonces como las hijas de Alá. Ahora, Alá era el dios luna. Y por eso si usted mira hoy las banderas de muchos países musulmanes, usted va a ver que hay una luna creciente y hay una estrella, como lo dice la palabra de Dios, una estrella que cayó del cielo y una luna, porque como el sol está oscuro, ahora lo único que se puede ver es entonces la luna. Ahora la oscuridad en la noche permite que la luna brille, pues el sol está oscuro. Así que vemos que aún en su bandera vemos esta estrella y vemos esta luna creciente. Es más, aún el mes de Ramadán, cuando comienza, está basado en la luna. Cuando la luna comienza a crecer, ahora comienza el mes de Ramadán y son 28 días hasta que otra vez se cumple el mismo proceso 28 días más tarde. En el año 620, su esposa muere a los 65 años.
Él tenía entonces 50 años. Tuvieron 2 hijas, la más famosa de ellas, la mayor es Fátima, y tuvieron 4 hijos. Los 4 hijos nunca llegaron a ser hombres, murieron en la niñez o en la adolescencia, así que no hubo descendientes de sus hijos, nada más lo hubo de sus hijas. En el año 622 tiene que huir de Meca y se va a vivir a Medina. Allí en Meca él trató de comenzar a explicar y a enseñar y a predicar su fe. Muy pocos adeptos tuvo. En la parte que usted lee del Corán es la primera parte, donde habla de la tolerancia, donde habla de llevarse bien con los judíos y con los cristianos. Es la parte positiva que a veces usan para tratar de demostrar que realmente la fe de Islam es una fe buena, es una fe tolerante, es una fe de libertad. Vamos a ver más tarde que no es así la realidad. Ahora, cuando él huye y tiene que huir, pues la tribu de él pues lo saca del lugar, no estaba de acuerdo con sus ideas, no estaba de acuerdo con lo que él estaba promoviendo ni enseñando, ahora se va a ir a Medina. Allí ahora reúne otra gente y ahora comienza a tener más adeptos. Y a medida que los adeptos iban viniendo, ahora fue cambiando su posición de una posición tolerante a una posición belicosa, de violencia, de guerra, de forzar, de obligar a la gente, o aceptas mi fe o mueres, para que ahora la gente comenzase ahora a formar parte de su religión. Cuando el grupo es grande, años más tarde, en el año 613, regresa a Medina y conquista a Medina. Allí visita a Kaaba, que es el lugar más sagrado, es un lugar que es un rectángulo, aproximadamente tiene unos 40 metros cuadrados. Allí destruye todos los dioses y tenían un dios para cada día del año, así que eran 360 dioses, y declara el lugar el centro de la adoración a Alá. En este edificio, llamado el Kaaba, de unos 40 pies cúbicos, estaríamos hablando en metro aproximadamente, quizás unos 13 metros cúbicos, dentro hay una piedra negra. Esta piedra tiene 10 pulgadas, aproximadamente 22 centímetros de diámetro, y dice que Gabriel se le entregó a Abraham. Por lo tanto, es el lugar más sagrado de la fe musulmana. Meca es el centro, es la cuna de la fe musulmana y es la ciudad donde tan solo los musulmanes pueden entrar a ello. Medina es el lugar donde creció y se estableció la fe musulmana. Y Jerusalén es el lugar donde allí, de acuerdo a la tradición islámica, Mahoma asciende a los cielos sin ver la muerte. Gabriel viene y se lo lleva con vida al cielo. Después de la muerte de su esposa, tuvo 13 mujeres. Realmente fueron 11 esposas y 2 concubinas. Una excepción, porque en el Corán tan solo le permite al hombre tener 4 mujeres. Pero su profeta tuvo 13. Por supuesto, el Corán dice que para el profeta se hacen excepciones, pero no para sus seguidores. La favorita de ellas fue una niña que se le regaló a los 6 años. Su nombre era Aisha, de origen judío, y a los 9 años consumó el matrimonio con esta niña. Tuvo otra llamada María o Miriam, fue un regalo del emperador de Etiopía. Esta era una joven cristiana cóptica. Y tuvo otra joven judía de 17 años, la cual se convirtió a la fe musulmana. Hoy día los reyes de Marruecos y de Jordania dicen ser descendientes de Fátima, aunque realmente no cuenta la descendencia por parte de la mujer, tan solo más bien es por parte del hombre. 20 años después de la muerte de Mahoma, su yerno, Caliph Uthman, comienza a juntar estos escritos que Mahoma habían dicho que habían sido inspirados y que Gabriel se los había dado. Ahora, tome en cuenta, Mahoma era analfabeto, no sabía leer ni sabía escribir. Así que él escuchó lo que Gabriel le dijo y ahora lo comunicó a otras personas que lo escribieron. Y después de su muerte,
ahora su yerno comienza a reunir todos estos escritos y seleccionó lo que él pensaban que eran los mejores o los más inspirados, y otros que no sabemos, pues fueron destruidos completamente, simplemente pasaron a la historia. Ahora comenzamos a darnos cuenta del surgimiento de este falso mensajero, con una llave, con un libro que obstruye, oscurece la obra de Jesús y la obra también del Espíritu Santo. El Corán menciona a Jesús 93 veces. Es más, lo menciona como que nació virginalmente, que no cometió pecado, el único ser humano que no cometió pecado. Menciona algunos de sus milagros. Menciona que fue un profeta y que el Espíritu de Dios moraba en él. Pero nunca menciona su sacrificio. Nunca menciona su muerte expiatoria a nuestro favor. Nunca menciona nada que tenga que ver con el plan de salvación el cual Jesús vino a realizar a nuestro favor. Vemos que la fe musulmana, ahora aunque lo usa como profeta, realmente el profeta máximo de ellos es Mahoma. Islam es una palabra que significa sumisión. Es decir, cuando hablamos de la fe islámica, es una fe que sus adherentes o sus creyentes se someten a Alá. La palabra musulmán significa aquel que está sometido a Alá. Por lo tanto, si sea musulmán, que es aquel que está sometido a su voluntad, o sea Islam, aquel que se somete, prácticamente tiene el mismo significado. Una vez que el libro fue puesto como un libro, todos estos escritos se reunieron, ahora se formó el Corán. Y lo que significa es la palabra recitar. Por eso cuando ellos oran, lo que hacen es recitar porciones del Corán. El Corán fue escrito en el idioma angelical, en árabe. Y si usted lo traduce a cualquier otro idioma, ya no es un libro inspirado, aunque sea el mismo contenido. A diferencia de la Biblia, que usted tiene la Biblia en muchos idiomas y dialectos y todavía es un libro inspirado. Para ellos la única forma que es inspirado es si se mantiene sus escrituras en la lengua del cielo, en la lengua de Dios, en la lengua de los ángeles, en la lengua de su profeta Mahoma. El Corán aproximadamente tiene unas 300 páginas, es más o menos del tamaño del Nuevo Testamento. Se divide en suras o capítulos y tiene 114 capítulos, sesiones o suras y aproximadamente unos 6.000 versículos. En el Corán encontramos 28 profetas. 21 de ellos se mencionan en la Biblia, interesante. 18 en el Antiguo Testamento y 3 en el Nuevo Testamento, obviamente incluyendo a Jesús, a Zacarías y también a su hijo Juan el Bautista. Así que vemos estos 3 profetas, los tomó del Nuevo Testamento y 18 profetas o personajes fueron tomados del Antiguo Testamento y forman parte de los 28 profetas del Corán. Es más, aún Alejandro el Grande, de acuerdo al Corán, es también o fue también un profeta. Para entender la fe musulmana tenemos que entender sus pilares, sus enseñanzas, sus costumbres, sus hábitos, sus tradiciones. Y tiene 5 pilares. El primer de ellos se llama Shahada. Y simplemente es una confesión de fe, la cual dice, hay un solo Dios, Alá, y Mahoma, su profeta. Cuando nace un niño, cuando se circuncida un niño, cuando hay una boda, cuando hay una comida, cuando se va a la guerra, cuando se va a enterrar a alguien, esta declaración de fe continuamente se repite a la persona. El segundo pilar es lo que se llama Salah, donde se debe orar 5 veces al día. Y si usted vive en un mundo musulmán, desde las 5 de la mañana usted va a escuchar el llamado a la oración. Y van a haber 5 llamados durante el día para que la gente vaya a la mezquita, es el lugar apropiado para ellos orar. En la mañana, al mediodía, en la tarde, al anochecer y en la noche una vez más. Cuando van a la mezquita deben lavar sus ropas, sus cuerpos tienen que estar limpios, como debe estar el lugar de la oración. Usted va a ver que afuera hay un lugar donde la gente se lavan sus manos y se lavan sus pies, se quitan sus zapatos y ahora con reverencia entran a la mezquita
y es allí donde ellos tienen su culto. Va a notar que parte de su culto es la adoración, y es la oración. Y ellos oran, y 34 veces su frente debe llegar hasta el piso o la tierra. Señal de completa sumisión, de completa reverencia a Alá. Y estas oraciones se repiten cada vez que las personas van a la mezquita. El quinto o el tercer pilar es la ofrenda, o sea, llamado zakat. Es decir, durante el mes de Ramadán ellos dan 2.5% de sus entradas a los pobres o a alguna causa que ellos consideren justa y buena. Lo cuarto es el ayuno, es el mes de Ramadán, es el mes noveno. Y durante el día no pueden comer, no pueden tomar, no pueden fumar, no pueden hacer nada que traiga placer, no pueden tener relaciones con su esposa, no pueden escuchar música, nada que pueda traer a ellos placer. Simplemente está para leer el Corán y está para estar en meditación durante ese tiempo. Una vez que se oculte el sol en la noche, ahora sí pueden regresar a comer y tener las demás actividades que tuvieran durante cualquier día del año normal. El último pilar, el quinto pilar del Islam, es ir a Meca. Es un peregrinaje, se llama Hajj. Y es obligatorio para los hombres, y casi para todos, excepto si la persona es muy pobre, obviamente, o está muy enfermo y no puede ir. Pero si puede, la persona debe de ir. Las mujeres pueden ir, pero deben ir acompañadas de su esposo, o de su padre, o de sus hermanos. Sola no se les permite ir. El ritual que toma lugar allá en Meca toma 6 días. Así que cuando van, toman su tiempo para poder ellos hacer todos sus rituales. Ellos creen que los ángeles fueron creados de la luz y que cada persona tiene 2 ángeles a un lado. Uno para anotar lo bueno, otro para anotar lo malo. El paraíso para ellos simplemente es un lugar de abundancia, de agua, de corrientes, de vinos. Están vestidos de seda y hay vírgenes de ojos negros que le esperan a los hombres que vayan allá. Un niño o una niña recibe su nombre el 7º día después de nacer, de acuerdo a la cultura o la tradición islámica, y los niños son circuncidados no a los 7 o a los 8 días, como en la fe judaica, sino a los 7 años. El matrimonio puede comenzar desde los 12 años de edad. Para ello está prohibido el fumar, el tabaco, los animales que no son limpios, por ejemplo el cerdo, burros. La única excepción es que pueden comer el camello o el dromedario, pero los demás animales no deben comerlos. Un hombre tan solo tiene el derecho de divorciarse, la mujer no lo puede hacer. Y la tercera vez que un hombre le dice a una mujer, me divorcio de ti, en ese momento el divorcio es final. Si después de 3 meses la mujer no está embarazada, ahora completamente el hombre queda libre de su responsabilidad con esa mujer. El hombre se puede casar con una judía o se puede casar con una cristiana, pero la mujer no, la mujer tan solo se puede casar con un hombre musulmán. En la vida social vamos a ver que no hay equidad. Por ejemplo, en la herencia, la hija recibiría la mitad de lo que recibirían los hijos. En una corte, 2 mujeres o 2 testigos que sean femeninas equivale a un testigo que es hombre. En un banco, tan solo las mujeres pueden atender a las mujeres y los hombres a los hombres. Y aún cuando van a la iglesia, o no a la iglesia, a la mezquita, las mujeres quedan detrás, mientras que los hombres, con los niños mayores y jóvenes, ahora pueden pasar a la parte de adelante. A una mujer no se le permite manejar sola, debe estar siempre acompañada de su esposo, ni puede salir sola también, debe estar acompañada de su padre o de su esposo, y debe estar continuamente en la presencia de otra persona, su padre, su esposo o un hermano mayor. Vemos ahora los pilares fundamentales y las creencias y cómo todas estas cosas simplemente ayudan a oscurecer la obra y el ministerio de Jesús y también la obra y el ministerio del Espíritu Santo. En el Corán no hay necesidad de un sacrificio expiatorio. La salvación es por obras. Las oraciones, las peregrinaciones, las ofrendas, etcétera, etcétera. Todo tiene que ganarse por obras.
En la fe islámica no hay ninguna seguridad ni garantía de salvación. Al final de todo, si la persona aún fue la mejor musulmana posible, pero Alá decide no salvarle, por la razón que sea, esa persona queda perdida también. Ahora vemos que para ellos no hay seguridad de un Dios de amor, de misericordia, que se goza en perdonar, que se goza en salvarnos. Alá se conoce porque es un Dios fuerte, es un Dios poderoso, pero vemos que lamentablemente las características tiernas y compasivas no las encontramos. Es más, si usted lee el Corán, el pecado es simplemente un error, es un malentendido, es un descuido. Y Alá no ama a los pecadores, no ama a los que hacen mal, a diferencia del Dios de la Biblia. Vemos que no lo ven como la violación de la ley o de un pacto que Dios ha hecho con nosotros. Es simplemente un error. Y lo más lamentable es que Alá no tiene amor por ellos. Para ellos la desobediencia de Adán y Eva no cambió su naturaleza a una naturaleza pecaminosa. Simplemente debilitó la naturaleza humana. La hizo débil, olvidadiza e ignorante. Vemos las diferencias entre la fe cristiana y la palabra de Dios y la fe musulmana y el Corán. Y aunque hoy día nos quieren hacer pensar que es el mismo Dios, es imposible. Si usted lee el Corán y usted lee la Biblia, encontrará dos diferentes dioses. No es el mismo el Dios de la Biblia que el Dios que encontramos en el Corán. Y el Señor nos puede ayudar a haber bendecido en el estudio que hemos tenido, el cual continuaremos más adelante.